El aire en la habitación era pesado, cargado con algo invisible pero asfixiante: humillación. No solo era un sentimiento, era una presencia, una sombra que se arrastraba por las paredes, que se filtraba en cada rincón de aquel lugar. Yasmín sentía su peso sobre los hombros, apretándole el pecho como si intentara robarle el aliento. Pero se mantuvo firme, con la cabeza gacha, las manos ocultas dentro de los bolsillos del uniforme azul que llevaba puesto, un uniforme que no le pertenecía. Haz y clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Frente a ella, Gerald Hayes la miraba con esa sonrisa torcida y arrogante que parecía estar siempre en su rostro cuando hablaba con personas a las que consideraba inferiores. Para él, ella no era más que una limpiadora, una empleada más en la larga lista de trabajadores invisibles de Williams Innovations. No te atrevas a contestarme, Gerald. Su voz era un susurro afilado, venenoso, como la mordedura de una serpiente. Sus ojos fríos, de un gris pálido, la atravesaban como si quisiera reducirla a nada. Aquí no eres nadie, nada. Yasmín sintió el calor de la furia encendiéndose en su pecho, pero lo reprimió. No era el momento, no era el lugar. «Limpia esta habitación ahora mismo», ordenó Gerald sin apartar la vista de ella. «O ni te molestes en volver mañana». Ella tragó saliva. El trapeador descansaba a su lado, aún húmedo de la última pasada que había dado al suelo reluciente. Su reflejo en las baldosas de mármol le devolvió la mirada, como si fuera otra persona atrapada en una pesadilla. «Señor, los pisos ya están limpios», dijo con la voz baja, controlada. «He pasado el trapeador varias veces». Un crujido en el aire fue la única advertencia que tuvo. El agua la golpeó de golpe, fría como un puñal de hielo contra su piel. El líquido descendió por su cabello, se deslizó por su rostro, empapó su uniforme hasta pegarlo contra su piel. Las gotas resbalaron hasta sus pestañas y bajaron en riachuelos silenciosos por su cuello. El frío fue un shock, pero no fue lo peor. No. Lo peor fue la intención detrás del acto. No había sido un accidente, no había sido un error. Había sido un castigo deliberado, un castigo solo porque él podía hacerlo. El vaso vacío cayó al suelo con un sonido hueco, rodando hasta detenerse cerca de sus pies. Yasmín no se movió. No podía. Sentía el agua, helada, goteando de su barbilla, deslizándose por su clavícula hasta desaparecer bajo la tela mojada. Sentía su pulso martillando en las sienes. Sentía la rabia escalando por su garganta, pidiendo salir en un grito, en un golpe, en algo. Pero no podía reaccionar, porque eso significaría rebelarse, porque eso significaría arruinarlo todo. Gerald sonrió con autosuficiencia, cruzando los brazos sobre el pecho, como si estuviera esperando que ella estallara, que suplicara, que hiciera algo que le confirmara su victoria. Pero Yasmín no le dio ese placer. Tomó aire, lo contuvo, lo dejó ir, se agachó lentamente, tomó el trapeador con las manos firmes y lo apoyó en el suelo. «Ahora sí tienes algo real que limpiar», dijo Gerald con un deje de burla en la voz. Luego se giró y se alejó, los zapatos de Dave, cuero negro golpeando contra el mármol con cada paso. El sonido de su partida rebotó en las paredes. Yasmín cerró los ojos por un segundo. El agua en su piel comenzaba a perder su frialdad, convirtiéndose en una incomodidad constante, en un recordatorio de que ese momento no sería olvidado. No por ella. Se quedó allí, de rodillas en el suelo con los puños apretados, porque Gerald no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Pero ella no era una simple limpiadora. Ella era la persona que pronto decidiría su destino.
Y cuando llegara el momento, ninguno de ellos estaría preparado. Jasmine siguió arrodillada en el suelo por varios segundos más, sintiendo el peso de la humillación sobre su espalda. El agua goteaba de su uniforme, formando pequeños charcos a su alrededor. La tela mojada se adhería incómodamente a su piel, pero ella no se movió. No todavía. Escuchó los pasos de Gerald alejándose, el eco de su arrogancia resonando en cada pisada. Sentía la mirada de algunos empleados fijos en ella. No la ayudaban, no decían nada, solo miraban por unos segundos antes de seguir su camino, fingiendo que no habían visto nada. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta aquí abajo. Jasmine tragó saliva y lentamente cerró los ojos. Era una sensación extraña. Toda su vida había sido vista. Desde niña, la gente la miraba con admiración por ser la hija de Robert Williams, el visionario detrás de Williams Innovations. Cuando ingresó a Harvard, se convirtió en la joven promesa del mundo empresarial. En cada reunión de la compañía, todos la escuchaban con atención. Cada palabra suya tenía peso, cada opinión suya era valorada. Pero aquí, en ese momento, ella no existía. Era invisible, solo otra trabajadora más a la que nadie se molestaba en defender. Respiró hondo. Si alguna vez había dudado sobre lo que estaba haciendo, ya no quedaban dudas. Tomó el trapeador con manos firmes y comenzó a limpiar. No porque Gerald se lo hubiese ordenado, no porque fuera su obligación, sino porque esa era la última vez que alguien la haría sentir así. Cuando terminó, su uniforme aún estaba húmedo y su cabello pegajoso, pero no podía darse el lujo de detenerse. Había aprendido rápido que en este trabajo nadie se preocupaba por tu comodidad. Tomó el carrito de limpieza y empujó las ruedas desgastadas por el largo pasillo hasta el siguiente punto de su recorrido. Su turno apenas comenzaba. Las sombras del poder Williams Innovations se alzaba como una torre de cristal en el centro financiero de la ciudad. De día, sus oficinas relucían con el brillo de los ejecutivos de traje impecable y los pasillos resonaban con el eco de conversaciones estratégicas sobre negocios y expansión. Pero de noche, cuando las luces se apagaban y los empleados de alto rango se iban a casa, el verdadero rostro de la empresa emergía. Era entonces cuando entraban los invisibles. La cuadrilla de limpieza se movía entre los cubículos con la eficiencia de quienes sabían que su trabajo debía ser impecable y silencioso. Nadie debía notar que ellos habían estado allí. Jasmine ya estaba aprendiendo las reglas no escritas de su nuevo mundo. 1. Mantén la cabeza baja. 2. No hagas preguntas. 3. No esperes reconocimiento. 4. Si un ejecutivo está en su oficina, haz tu trabajo rápido y sal. 5. Nunca bajo ninguna circunstancia te enfrentes a ellos. Ya había visto lo que pasaba cuando alguien rompía esas reglas. El anciano Darnell, un veterano en el equipo de limpieza, se lo había explicado en su primer día. No mires a los ojos a los jefes, niña. Solo asienten cuando hablan, haz lo que te dicen y sigue tu camino. Si les molestas, encontrarán una forma de deshacerse de ti. Había algo en su tono que indicaba que hablaba por experiencia propia. Esa noche, mientras limpiaba las oficinas del piso ejecutivo, sintió una presencia a sus espaldas. No necesitó girarse para saber quién era. Gerald lo supo por el sonido de sus zapatos caros golpeando el suelo con precisión calculada. No dijo nada al principio, solo la observó mientras ella trapeaba el suelo. Jasmine mantuvo la vista baja y se concentró en su trabajo, fingiendo no notar la tensión que se acumulaba en el aire. «Te estás demorando mucho», dijo finalmente. Su tono era el mismo de siempre, frío,
condescendiente, como si estuviera hablándole a una niña torpe. Yasmín apretó el trapeador con más fuerza. «Lo siento, señor. Terminaré pronto». «Eso espero», respondió él con una sonrisa irónica. «Aunque con lo que pasó antes, me pregunto si realmente eres capaz de hacer algo bien». Un escalofrío recorrió la espalda de Yasmín. Ella entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Gerald no solo disfrutaba humillándola, sino que quería ver hasta dónde podía empujarla. Quería que ella reaccionara, quería hacerla perder el control, pero Yasmín no se lo permitiría. «Lo haré bien, señor», dijo, con la misma voz contenida que había practicado tantas veces en los últimos días. Gerald se quedó en silencio por un momento y luego rió por lo bajo. «Eso espero», murmuró, y con un último vistazo de desprecio se alejó, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro y su arrogancia. Yasmín exhaló lentamente, sintiendo la tensión abandonar su cuerpo poco a poco. Cuando estuvo segura de que Gerald se había ido, se permitió mirar su reflejo en el vidrio de la oficina más cercana. Los ojos que le devolvieron la mirada no eran los de una simple empleada, eran los de una cazadora paciente, porque ahora lo tenía claro. Gerald no era el único problema en Williams Innovations, había algo más profundo, algo más oscuro, y ella estaba decidida a descubrirlo. Los minutos pasaron en un silencio denso. Yasmín continuó con su trabajo, pero cada movimiento de su trapeador era calculado. Su mente estaba en otro lugar. Cada noche que pasaba dentro de Williams Innovations le mostraba algo nuevo, algo perturbador. Lo de Gerald era solo la punta del iceberg. El verdadero problema era más profundo. Estaba en los pasillos, en los cubículos, en los silencios cómplices de los empleados que miraban hacia otro lado cuando veían algo indebido. La pregunta no era solo cuántos como Gerald había en esa empresa. La pregunta era quiénes los protegían. Cuando terminó con la limpieza del piso ejecutivo, revisó su lista de tareas. La última del día era el archivo central, un área restringida donde se almacenaban documentos físicos y respaldos de información importante. Yasmín sabía que no podía levantar sospechas, pero esta era una oportunidad demasiado valiosa para dejarla pasar. Tomó su carrito de limpieza y se dirigió hacia la zona designada, asegurándose de mantener el mismo ritmo de trabajo que había aprendido en los últimos días. Cuando llegó, el lugar estaba vacío. El archivo central era un espacio estrecho con filas de estanterías repletas de carpetas y cajas. En un rincón, una computadora de acceso restringido parpadeaba en modo de espera. Yasmín echó un vistazo alrededor y verificó que las cámaras de seguridad estuvieran en sus posiciones habituales. Había estudiado sus ángulos desde el primer día. Sabía exactamente dónde pararse para evitar ser detectada. Tomó un trapo y fingió limpiar mientras deslizaba su mano hacia la mesa de escritorio más cercana. Había un pequeño cuaderno de notas. Lo abrió con disimulo. Nombres, fechas, cantidades de dinero, transacciones que no deberían existir. Yasmín frunció el ceño. Las cifras eran grandes, demasiado grandes, y junto a cada monto había iniciales que no reconocía de inmediato. Algunas parecían nombres codificados, otras simplemente números de cuenta. Pero hubo algo que sí reconoció, un nombre escrito en la parte inferior de la página, Gerald Hayes. El aire se sintió más pesado de golpe. El corazón de Yasmín latió con fuerza en su pecho. Gerald no solo era un abusador, no solo era un hombre con un complejo de superioridad, era parte de algo más grande, algo corrupto. La pregunta era, ¿qué tan arriba llegaba esta red? Yasmín escuchó un sonido a lo lejos, pasos acercándose. Se movió rápido, colocando el cuaderno exactamente donde lo encontró y retomando la limpieza justo cuando un hombre entró.
Derek Phillips, el director de marketing. Jasmine mantuvo la vista en su trabajo, pero observó con el rabillo del ojo cómo él caminaba directo hacia la computadora de acceso restringido. Tecleó rápido. Unos segundos después, insertó una memoria USB en la torre del equipo. Jasmine no podía ver qué estaba haciendo exactamente, pero algo en su postura la hizo dudar. Parecía estar copiando información. Algo confidencial. El estómago de Jasmine se tensó. ¿Era posible que estuvieran filtrando información de la empresa a un competidor? Si eso era cierto, entonces Williams Innovations no solo estaba podrida por dentro, estaba en peligro. Derek terminó su tarea en cuestión de minutos y salió de la habitación sin siquiera notar su presencia. Jasmine apretó el trapeador con fuerza. Ahora tenía dos certezas. 1. Gerald estaba involucrado en un esquema financiero irregular. 2. Derek estaba manejando información en secreto, y eso solo significaba una cosa. El problema era mucho más grande de lo que imaginaba. Una advertencia silenciosa. Las siguientes noches transcurrieron con la misma rutina. Jasmine continuó trabajando, sin levantar sospechas, pero ahora tenía un objetivo más claro: reunir pruebas. Había comenzado a tomar notas mentales de cada conversación que escuchaba, cada nombre que se mencionaba, cada orden sospechosa que se daba. Y entonces algo cambió. La noche del viernes, cuando estaba terminando su turno, encontró algo inesperado en su casillero. Un sobre sin remitente, sin notas, solo un sobre blanco, cuidadosamente doblado, como si alguien lo hubiera dejado ahí de manera premeditada. Jasmine miró a su alrededor. El cuarto de empleados estaba vacío. Con manos temblorosas abrió el sobre y sacó un pequeño papel. Solo tenía 3 palabras escritas a mano en tinta negra: no sigas buscando. Su piel se erizó. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien sabía. Alguien la estaba vigilando. Y ahora el juego se volvía más peligroso. Jasmine sostuvo el papel entre los dedos por varios segundos, sintiendo su pulso martillar con fuerza en sus sienes. No sigas buscando. El mensaje era simple, pero su significado era claro. Alguien sabía lo que estaba haciendo, y querían que se detuviera. Se obligó a respirar hondo y deslizó el papel de vuelta en el sobre. Miró a su alrededor con cautela, pero el cuarto de empleados seguía vacío. Las luces parpadeaban ligeramente, proyectando sombras temblorosas en las paredes de concreto desnudo. Un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Había cámaras en este cuarto? No recordaba haber visto ninguna en su primera noche, pero la paranoia comenzó a instalarse en su mente. Tomó el sobre y lo deslizó dentro de su bolsillo. No podía quedarse ahí por más tiempo. Salió del cuarto con movimientos calculados, fingiendo normalidad. Caminó por el pasillo estrecho hasta la zona de carga del edificio, donde los empleados del turno nocturno solían salir por la puerta trasera. Pero cuando llegó a la salida, sintió una presencia detrás de ella. Alguien la estaba siguiendo. No necesitó girarse para confirmarlo. Podía escuchar pasos a unos metros de distancia, sincronizados con los suyos, pero lo suficientemente suaves como para que alguien sin experiencia no los notara. Jasmine aceleró el paso. Los pasos detrás de ella hicieron lo mismo. El miedo comenzó a enroscarse en su estómago, pero mantuvo la calma. No podía mostrar debilidad. No podía hacer algo que la pusiera en peligro. Al llegar a la puerta trasera, empujó con fuerza y salió al callejón oscuro que conectaba con la avenida principal. El aire nocturno golpeó su piel, húmedo y denso. Giró la cabeza ligeramente, solo lo suficiente para ver con el rabillo del ojo la silueta de un hombre deteniéndose justo en el umbral de la puerta. No avanzó más allá. No intentó alcanzarla. Solo la observó desde la sombra. Un escalofrío recorrió su espalda. Jasmine apretó los puños y siguió caminando sin mirar atrás.
El fin de semana transcurrió con la misma sensación de inquietud pegada a su piel. Jasmine sabía que tenía que moverse con más precaución. Ya no era solo una observadora dentro de Williams Innovations, ahora era una amenaza, y quien fuera que estuviera detrás de todo esto, lo sabía. Pasó el sábado revisando las notas que había tomado hasta ahora. Los nombres, las fechas, los montos de dinero, todo estaba ahí, pero aún no tenía una conexión clara. Derek Phillips estaba manejando información en secreto. Gerald Hayes estaba involucrado en movimientos financieros sospechosos. El papel con el mensaje anónimo confirmaba que alguien más estaba prestando atención a sus movimientos. Pero había algo más, algo que aún no veía con claridad. Jasmine encendió su laptop y comenzó a investigar discretamente. Accedió a archivos de la empresa a los que aún tenía permiso como ejecutiva, cruzó datos, revisó informes financieros y registros de proyectos. Fue ahí cuando encontró el primer patrón, un contrato de consultoría firmado 6 meses atrás. El nombre en el documento no le decía nada, pero la empresa que lo había emitido sí, Falcon Strategies, un grupo de asesoría financiera que había sido investigado años atrás por fraude corporativo y evasión de impuestos. Jasmine frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo Williams Innovations haciendo negocios con ellos? Continuó indagando y encontró más documentos. Pagos realizados a Falcon Strategies en intervalos irregulares. Sumas elevadas justificadas como costos de reestructuración interna. Todo esto firmado por 2 personas, Gerald Hayes y Derek Phillips. El estómago de Jasmine se tensó. No eran solo transacciones sospechosas, era lavado de dinero. La evidencia estaba ahí, escondida a plena vista entre cientos de otros documentos. Y lo peor de todo, su padre no sabía nada de esto. Gerald y Derek estaban drenando dinero de la empresa y probablemente no eran los únicos. Jasmine apagó la computadora y se pasó una mano por la cara. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. El lunes en la mañana, su padre convocaría la reunión de emergencia con la junta directiva. Ella tenía que asegurarse de que, para ese momento, tuviera pruebas suficientes para hundir a todos los involucrados. Pero para eso, tenía que volver a Williams Innovations una última vez como Janet, la limpiadora. Y eso significaba que estaba caminando directamente hacia el fuego. La noche del domingo, Jasmine llegó a la empresa con la misma rutina de siempre. Pero algo estaba diferente. Había un silencio extraño en los pasillos. Incluso los otros empleados de limpieza parecían más callados de lo normal. Cuando llegó a la zona de carga, Darnell, el veterano del equipo de limpieza, se acercó a ella. «No deberías estar aquí esta noche», susurró con el rostro serio. Jasmine sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Por qué dices eso?» Darnell miró hacia los pasillos, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. «Algo está pasando, no sé qué es, pero Gerald está más alterado que nunca. Lo escuché hablando con alguien hace unas horas. Decía que la rata estaba en el edificio y que esta sería su última noche». El pulso de Jasmine se aceleró. Sabía que estaban hablando de ella. Gerald estaba esperando que apareciera el sobre, la sombra siguiéndola, la advertencia de Darnell. Todo indicaba que esta noche sería diferente, que esta noche todo se decidiría. Pero Jasmine no era alguien que se echara atrás. Se colocó los guantes de limpieza, enderezó la espalda y empujó su carrito de limpieza hacia el pasillo iluminado. Si querían atraparla, tendrían que alcanzarla primero. Y ella tenía una última jugada preparada. Jasmine empujó su carrito de limpieza por el pasillo con una calma aparente, pero cada fibra de su cuerpo estaba en alerta. Sabía que era una trampa, sabía que Gerald la estaba esperando y aún así estaba allí.
La noche parecía más silenciosa de lo normal. No había empleados de alto rango en las oficinas, solo el personal de seguridad y los pocos trabajadores del turno nocturno. Pero algo en la atmósfera había cambiado. Había una tensión en el aire, como si el edificio mismo supiera que algo estaba a punto de suceder. Yasmín llegó a la oficina de Gerald. La puerta estaba entreabierta. El resplandor de la pantalla de su computadora iluminaba la habitación en la penumbra. Su corazón martilleaba en su pecho, pero se obligó a actuar como si no supiera nada. Empujó la puerta con suavidad y entró. Comenzó a limpiar la superficie de su escritorio, asegurándose de dejar su grabadora oculta en el carrito de limpieza. La conversación que estaba a punto de tener sería su última jugada. Y entonces, la voz de Gerald rompió el silencio. Sabía que vendrías. Yasmín se congeló por una fracción de segundo antes de girarse lentamente. Gerald estaba en la penumbra, recargado contra el marco de la ventana con los brazos cruzados. Su sonrisa era la de un depredador que había atrapado a su presa. Yasmín no respondió, solo mantuvo la compostura esperando a que él hablara. «Tienes agallas, lo admitiré», continuó Gerald avanzando un paso. «Pensé que te habías dado cuenta de que estabas jugando un juego peligroso. Pero aquí estás, como si nada, limpiando mi oficina». Hizo una pausa, observándola con atención. «Dime, Janet». Su voz se deslizó con veneno en cada sílaba. «¿Cuánto tiempo llevas husmeando donde no debes?» Yasmín sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero mantuvo su expresión neutra. «No sé de qué habla, señor», dijo con voz tranquila, bajando la mirada como si no entendiera. Gerald soltó una carcajada. «Oh, vamos, ¿realmente crees que soy estúpido? He visto cómo miras a tu alrededor, cómo finges ser una simple limpiadora, pero prestas demasiada atención a las conversaciones que no te conciernen. Otro paso más cerca. ¿Sabes algo, verdad?» Yasmín fingió nerviosismo. Dejó caer el trapo que sostenía en las manos y retrocedió un poco. «Yo solo hago mi trabajo». Gerald ladeó la cabeza, como si la estuviera analizando. «Ah, ¿sí? Entonces explícame». Se giró y tomó un archivo de su escritorio. Lo lanzó sobre la mesa con un golpe seco. Yasmín vio que era el mismo documento financiero que había encontrado en el archivo central. La prueba de lavado de dinero. Su sangre se heló. Gerald sonrió al ver su reacción. «¿No tienes nada que decir ahora?» Yasmín sintió el peso de la trampa cerrándose sobre ella. Pero aún tenía una última carta bajo la manga. «No sé qué quiere de mí». Gerald la interrumpió. «Quiero que entiendas una cosa, niña». Su tono se volvió más grave, más amenazante. «Hay personas en este edificio que no toleran la deslealtad». Yasmín tragó saliva. «¿De qué está hablando?» Gerald la miró fijamente por un momento antes de reír por lo bajo. «Eres lista, pero no lo suficiente. Tal vez sea hora de darte una lección». Yasmín sintió su cuerpo ponerse rígido. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Derek Phillips entró con una expresión tensa. «¿Qué demonios estás haciendo, Gerald?» Yasmín sintió un destello de sorpresa. Gerald frunció el ceño, cerrando un problema antes de que se vuelva más grande. Derek miró a Yasmín por un momento y luego fijó su atención en los documentos sobre la mesa. Su expresión cambió. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», preguntó en voz baja, pero con dureza. Yasmín observó la tensión entre los dos hombres. Derek no parecía estar completamente cómodo con lo que estaba pasando. Eso significaba que había un punto de quiebre. Gerald, en cambio, se veía impaciente. «No seas ingenuo. Sabemos que esta chica ha estado husmeando. No sabemos para quién trabaja, pero no podemos arriesgarnos». Derek pasó una mano por su cabello frustrado. «¿Y cuál es tu plan? ¿Desaparecerla?» «¿Crees que nadie hará preguntas?» Gerald sonrió con cinismo. «¿Quién preguntaría por una simple limpiadora?
Jasmine sintió una mezcla de miedo y furia. Así era como ellos pensaban. Las personas como ella eran desechables. Pero no esta vez. No ella. El plan de Gerald estaba a punto de desmoronarse y él no tenía idea. Justo cuando Gerald se giró de nuevo hacia ella, se escuchó un sonido inesperado, un clic. Gerald se detuvo en seco. Miró hacia la mesa. Ahí, justo entre los papeles, estaba la grabadora encendida. La luz roja parpadeaba. La conversación entera había sido grabada. El rostro de Gerald pasó del triunfo a la furia absoluta. ¿Qué demonios hiciste? Jasmine finalmente sonrió, y con un movimiento calculado sacó su teléfono del bolsillo. Presionó un botón en la pantalla. Demasiado tarde, Gerald. Esta grabación ya está siendo enviada. Gerald palideció. Derek retrocedió un paso, y en ese momento la puerta volvió a abrirse. Pero esta vez no era otro conspirador, era seguridad, y detrás de ellos su padre, Robert Williams, entró con paso firme, sus ojos ardiendo con una furia contenida. Creo que esta reunión ha terminado. La sala se llenó de un silencio mortal. Gerald dio un paso atrás, balbuceando. «Señor Williams, esto es un malentendido». Pero Robert lo ignoró. Su mirada estaba clavada en Jasmine, y en ese momento lo supo. Había ganado. El silencio en la oficina se volvió opresivo. Gerald estaba pálido, con las manos temblorosas a los costados. Derek había perdido todo rastro de arrogancia. Y Robert Williams, de pie en la entrada con los guardias de seguridad a su lado, observaba la escena con una expresión que mezclaba furia y decepción. «Se acabó», dijo Robert con voz grave, rompiendo el silencio. Se giró hacia los guardias de seguridad. «Llévenlos fuera del edificio». Gerald finalmente reaccionó. «Señor Williams, espere. Yo...» Robert levantó una mano, interrumpiéndolo. «No quiero escuchar una sola palabra más. He visto y escuchado suficiente». Uno de los guardias se acercó y le colocó una mano en el hombro. Gerald lo apartó de un manotazo. «No pueden hacerme esto. Llevo años en esta empresa». Robert lo miró con dureza. «Y en esos años traicionaste todo lo que representa Williams Innovations. No solo abusaste de tu poder, sino que usaste la empresa para enriquecerte de manera ilegal». Gerald intentó hablar, pero su voz se quebró. Derek, en cambio, no ofreció resistencia. Bajó la cabeza y dejó que lo escoltaran fuera. Jasmine los observó en silencio. Sabía que esto no era el final de su castigo. La grabación, junto con los documentos que había reunido, serían suficientes para procesarlos por fraude corporativo y abuso de poder. Gerald y Derek no solo perderían sus empleos, enfrentarían cargos criminales. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, el peso de la tensión se disipó un poco. Pero Robert aún tenía la mirada fija en su hija, y por primera vez en semanas, Jasmine sintió algo parecido a alivio. Su padre no dijo nada al principio, solo la observó, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Finalmente, habló. «No tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti». Jasmine sintió un nudo formarse en su garganta. «Papá, Robert», negó con la cabeza y dio un paso adelante, colocando una mano en su hombro. «Hiciste lo que yo no pude hacer. Viste la corrupción desde adentro y tuviste el valor de enfrentarte a ella». Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. «Y por eso, Jasmine Williams, eres la persona adecuada para liderar esta empresa». El corazón de Jasmine dio un vuelco, no porque no lo esperara, sino porque por primera vez se sentía lista. No porque era su derecho como hija del fundador, sino porque lo había ganado con sus propias manos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Robert convocó una reunión con la junta directiva, donde presentó las pruebas del caso. Se aprobaron medidas para auditar toda la estructura interna y eliminar cualquier otro rastro de corrupción.
Yasmín asumió oficialmente su nuevo cargo como CEO de Williams Innovations. Pero no fue un cambio superficial, fue una reconstrucción completa de la cultura corporativa. Las primeras acciones de Yasmín como líder fueron claras. Implementó una política de tolerancia cero contra el abuso de poder y la discriminación. Se reunió con todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, asegurándose de que cada voz fuera escuchada. Creó un comité interno de ética y transparencia para evitar que algo así volviera a suceder. Reestructuró los contratos del personal de limpieza y mantenimiento, asegurando mejores condiciones laborales y beneficios justos. La noticia de la investigación interna y la caída de Gerald y Derek se filtró a la prensa, pero en lugar de dañar la reputación de la empresa, fortaleció su imagen. Williams Innovations no era una compañía que encubría corrupción. Era una compañía que la enfrentaba y la erradicaba. El impacto fue inmediato. Las acciones de la empresa se estabilizaron. La moral de los empleados mejoró. El ambiente laboral cambió. Y por primera vez en mucho tiempo, Yasmín sintió que estaba donde debía estar, no en la cima, sino al lado de su gente. El último símbolo, un mes después de la gran revelación, Yasmín hizo algo que nadie esperaba. Entró en el edificio de Williams Innovations con su uniforme de limpieza. Los empleados la miraban con sorpresa mientras empujaba un carrito por los pasillos. Algunos no entendían, otros sonreían. Cuando llegó al piso ejecutivo, se detuvo y con sus propias manos limpió una de las oficinas, no porque necesitara hacerlo, sino porque quería recordar. Recordar lo que significaba ser invisible, recordar lo que significaba ser humillada, y asegurarse de que ningún otro empleado en Williams Innovations volviera a sentirse así. Esa era su promesa, su primer gran acto como líder, y la promesa que guiaría cada una de sus decisiones de ahora en adelante. El ciclo de abuso había terminado, y un nuevo capítulo estaba comenzando. Mientras Yasmín observaba la ciudad desde su nueva oficina, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Darnell. «Gracias por lo que hiciste. Nadie antes nos había visto realmente». Yasmín sonrió. No necesitaba más reconocimiento que ese, porque ahora todos serían vistos, y Williams Innovations nunca volvería a ser la misma. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.